Buen día a quienes nos acompañan de manera presencial y a aquellas personas que siguen esa transmisión en vivo. Sean bienvenidos a la 18ª sesión ordinaria 2025 del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y del gobierno del Estado de Oaxaca. Muy buen día, comisionada y secretario general de Acuerdos. Con gusto saludo a quienes se encuentran presentes, así como también al público que nos acompaña a distancia a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida a la 18ª sesión ordinaria 2025 del Consejo General de este órgano garante, fundada en el artículo 96, fracción quinta de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con los numerales 18, 19 y 23 del reglamento interno de este órgano garante. Para dar inicio con esta sesión, solicito al secretario general de Acuerdos, en acato al primer punto del orden del día, realice el pase de asistencia correspondiente y verifique la existencia de quórum legal. Buen día, comisionada y comisionado presidente que integran el Pleno del Consejo General de este órgano garante. Comisionado presidente, en acato a su instrucción, procedo el pase de lista solicitado. Comisionada Claudibet Soto Pineda. Presente. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Presente. Comisionado presidente, después de haber efectuado el pase de lista de asistencia, le informo que la comisionada y el comisionado que integran el Consejo General de este órgano garante se encuentran presentes. Conforme a lo anterior, con fundamento en la fracción primera del artículo 102 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con el numeral 24 del reglamento interno que rige este órgano garante, declaro la existencia de quórum legal para sesionar. Le agradezco, secretario. A continuación, procederé al desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la declaración de instalación legal de la presente sesión, por lo que les pediré atentamente ponernos de pie. Siendo las 9:10 del 26 de septiembre de 2025, se declara formalmente instalada la 18ª sesión ordinaria 2025 de este Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, y por lo tanto serán válidos todos los acuerdos que en esta sean tomados. Les agradezco. Concedo el uso de la voz al secretario general de Acuerdos para que continúe con el desarrollo de la sesión. Gracias, comisionado presidente. Procederé al desahogo del tercer punto del orden del día, por ello solicito obviar la lectura de este, considerando que ha sido notificado previamente la celebración de la presente sesión. Asimismo, hago del conocimiento del público que nos acompaña que por determinación unánime del Consejo General de este órgano garante se decidió obviar la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de la presente sesión, excepto de los proemios, así como de los resolutivos que formen parte de los propios acuerdos. Consecuentemente, después de dar lectura a las partes antes mencionadas, procederé a solicitar de manera individual el sentido del voto de cada uno y uno de ustedes. Con base en lo anterior, solicito amablemente emitir su voto respecto de la aprobación del orden del día. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del orden del día. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor de la aprobación del orden del día. Comisionada y comisionado integrantes del Consejo General, hago de su conocimiento que por unanimidad de votos o aprobado del orden del día, así como dispensada la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de la presente sesión. Le agradezco, secretario. A continuación, proceda con el desahogo del cuarto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Con su venia, comisionado presidente, procedo a desahogar el cuarto punto del orden del día, consistente en la aprobación del acta correspondiente a la 12ª sesión extraordinaria y 17ª sesión ordinaria, ambas del 2025, así como de sus versiones estenográficas. Por tal motivo, pido a ustedes, comisionada y comisionada, sirvan a emitir su voto al respecto. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de las actas de la 12ª sesión extraordinaria y 17ª sesión ordinaria, ambas del 2025, así como de sus versiones estenográficas. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor. En función del resultado de la votación, les informo que fueron aprobadas por unanimidad de votos las actas correspondientes a la 12ª sesión extraordinaria y 17ª sesión ordinaria, ambas del 2025, así como sus correlativas versiones estenográficas. Gracias, secretario. A continuación, proceda con el desahogo del quinto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación.
Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 099 diagonal 2025, que emite el Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba 13 resoluciones derivadas de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia de diversos sujetos obligados. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante aprueba las resoluciones correspondientes a las denuncias por incumplimiento o falta de actualización de obligaciones de transparencia interpuestas contra los siguientes sujetos obligados. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal CODE diagonal 008 diagonal 2025, Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca, fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 049 diagonal 2025, Caminos Bienestar, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 050 diagonal 2025, Casa de la Cultura Oaxaqueña, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 051 diagonal 2025, Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 054 diagonal 2025, Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 055 diagonal 2025, Coordinación de Delegados de Paz Social, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 058 diagonal 2025, Comisión de Límites del Estado de Oaxaca, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 060 diagonal 2025, Partido Acción Nacional, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 068 diagonal 2025, Honorable Ayuntamiento de Tlacula de Matamoros, fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 069 diagonal 2025, Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 070 diagonal 2025, Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 071 diagonal 2025, Centro de las Artes de San Agustín, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DJ diagonal QD diagonal 074 diagonal 2025, Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, infundada. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos notificar las resoluciones aprobadas en el presente acuerdo a las y los denunciantes, así como también a los responsables de las unidades de transparencia de cada sujeto obligado descrito en el resolutivo que precede. Tercero, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que dentro de sus facultades, competencias y atribuciones verifique el cumplimiento de las resoluciones aprobadas en el presente acuerdo. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia que realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número OGAIPO diagonal CG diagonal 099 diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 099 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el sexto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 100 diagonal 2025, que emite el Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba dos dictámenes correspondientes a las tablas de aplicabilidad relativa a las obligaciones comunes y específicas de los sujetos obligados, Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante aprueba la modificación de la tabla de aplicabilidad del sujeto obligado Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, referente a las obligaciones comunes y específicas de transparencia establecidas en los artículos 70 y 72 de la Ley General, así como la aprobación de la tabla de aplicabilidad del sujeto obligado Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción en los términos establecidos en el respectivo dictamen. Segundo, remítase el presente acuerdo y sus anexos a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano garante, para que notifique el mismo y las tablas de aplicabilidad correspondientes a los titulares y los responsables de las unidades de transparencia del sujeto obligado denominado Honorable Congreso del Estado de Oaxaca y
al sujeto obligado, Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice los cambios en las tablas de aplicabilidad del sujeto obligado del denominado Honorable Congreso del Estado de Oaxaca y la publicación de la tabla de aplicabilidad del sujeto obligado Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción en el sistema correspondiente dentro del plazo de 5 días hábiles. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales, buen gobierno del Estado de Oaxaca. Acto seguido, solicita usted, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 100, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que va aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 100 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Gracias, secretario. A continuación proceda a desahogar el séptimo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG, diagonal 101 diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba 4 dictámenes de cumplimiento sobre el procedimiento del Programa Anual de Verificación 2025 al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del ejercicio 2024. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 4 dictámenes de cumplimiento emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondientes en el siguiente sentido y de los sujetos obligados que se mencionan a continuación. Dirección General del Hangar Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, Honorable Ayuntamiento de San Jerónimo Tlacochaguaya, Comisión Estatal Forestal, Universidad del Mar, todas ellas con un 100% en el cumplimiento de sus obligaciones. Se anexan los dictámenes de cumplimiento del presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdo realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a las y los responsables de las unidades de transparencia y al personal habilitado de dichas unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados y aprobados en esta sesión del Consejo General. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano para su debido cumplimiento y los efectos legales que correspondan. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia publique el presente acuerdo en el portal electrónico del órgano garante. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, el cumplimiento del Programa de Verificación 2025 del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca se encuentra sujeto al contenido del artículo cuarto transitorio, primer párrafo del decreto 731, emitido por la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Tercero, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Cuarto, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibel Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 101, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana A Salmorán. favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que ha aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 101 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el octavo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 102 diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba 16 dictámenes de incumplimiento sobre el procedimiento del Programa Anual de Verificación 2025 al cumplimiento de obligaciones de transparencia del ejercicio 2024. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 16 dictámenes de incumplimiento, 15 con términos de 20 días, 1 con término de 5 días, para solventar observaciones emitidas por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondientes en el siguiente sentido y de los sujetos obligados que se mencionan a continuación. Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca, 90.21%. Honorable Ayuntamiento de Matías Romero Bendaño, 0%. Honorable Ayuntamiento de San Pablo Etla, 0%. Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, 80.76%. Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, 91.68%.
Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, 96.33%. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 92.99%. Honorable Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, 53.11%. Coordinación de Delegados de Paz Social, 86.32%. Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca, 48%. Partido Nueva Alianza, 30.80%. Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, 0.97%. Honorable Ayuntamiento de Villa Sola de Vega, 0%. Honorable Ayuntamiento de Cuilapan de Guerrero, 82.73%. Partido Acción Nacional, 5.58%. Todos los anteriores con término de 20 días para solventar observaciones. Y Telebachillerato de Comunitario del Estado de Oaxaca, 41.54%. Ese dictamen de incumplimiento con término de 5 días para solventar observaciones. Se anexan todos los dictámenes de incumplimiento al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdo realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a las o los responsables de las unidades de transparencia y o al personal habilitado de dichas unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados y aprobados en esta sesión de Consejo General. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano su debido cumplimiento para los efectos legales que correspondan. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia publique el presente acuerdo en el portal electrónico del órgano garante. Transitorios, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, el cumplimiento del Programa Anual de Verificación 2025 del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca se encuentra sujeto al contenido del acuerdo del artículo cuarto transitorio, primer párrafo del decreto 731 emitido por la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Tercero, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Cuarto, mediante circular que al efecto se quiere comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 102, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG, diagonal 102, diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el noveno punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG, diagonal 103, diagonal 2025 del órgano garante del Consejo General del órgano garante, mediante el cual aprueba las medidas de premio que serán impuestas a sujetos obligados del Estado de Oaxaca por incumplimiento de las resoluciones aprobadas en diversos recursos de revisión. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, se aprueba los integrantes del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca aprueban las medidas de apremio correspondientes a los sujetos obligados citados en el considerando décimo del presente acuerdo, medidas de apremio que se anexan al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdo realice la notificación del presente documento y de las medidas de apremio aprobadas a los sujetos obligados infractores según corresponda. Hecho lo anterior, informe este Consejo General su debido cumplimiento. Por otra parte, fenecido el plazo establecido en la Ley de Amparo, realicen las gestiones pertinentes para publicar las medidas de apremio en el registro de sujetos infractores ubicado en el micrositio del portal institucional de este órgano garante. Por último, haga de conocimiento del presente acuerdo y las medidas de apremio aprobadas a la Dirección de Capacitación, Comunicación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano garante, a efecto que sean tomadas en consideración en evaluación de dicha dirección, realice el sujeto obligado, tal y como lo establece el artículo 166, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, se instruye la Dirección de Tecnologías de Transparencia, publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante para los efectos correspondientes. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas de este órgano garante para los efectos que corresponda al ámbito de sus respectivas competencias. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 103, diagonal 2025.
Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo con ahí diagonal CG, diagonal 103, diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 10º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a la lectura del número de recursos de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada Claudibel Soto Pineda. Expediente RRA 414, diagonal 25, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 438, diagonal 25, Instituto Estatal de Educación para Adultos, se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 440, diagonal 25, Secretaría de Finanzas. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 442, diagonal 25, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Se revoca la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 444, diagonal 25, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 446, diagonal 25, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Se sobresee el recurso de revisión al haber sobrevenido una causa de improcedencia consistente en la impugnación de la veracidad de la información proporcionada. Expediente RRA 448, diagonal 25, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 450, diagonal 25, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 452, diagonal 25, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 454, diagonal 25, Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 456, diagonal 25, Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 458, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Ciudad de Ixtepec. Se revoca la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 470, diagonal 25, Secretaría de Desarrollo Económico. Se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 472, diagonal 25, Caminos Bienestar. Se sobresee el recurso de revisión al haber sobrevenido una causal de procedencia consistente en que se impugna la veracidad de la información proporcionada. Expediente RRA 476, diagonal 25, Dirección del Registro Civil. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 486, diagonal 25, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 490, diagonal 25, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 494, diagonal 25, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Por una parte se sobresee por modificación del acto y por otra se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 496, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Santiago Nuyó. Se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 498, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Juan del Río. Se revoca la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 500, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Andrés Sinaxla. Se revoca la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 562, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Asimismo, se da cuenta de 7 acuerdos de desechamiento para conocimiento del Consejo General recaídos en los siguientes expedientes. RRA 546, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, que se desecha toda vez que se impugna la veracidad de la información proporcionada, así como los expedientes RRA 592, diagonal 25, Centro de Desarrollo Infantil, RRA 594, diagonal 25, Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, RRA 596, diagonal 25, Coordinación de Delegados de Paz Social, RRA 598, diagonal 25, Archivo General del Estado de Oaxaca, RRA 600, diagonal 25, Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca y RRA 602, diagonal 25, Casa de la Cultura Oaxaqueña. Todos ellos se desechan por extemporaneidad. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Claudibel Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo.
Comisionado Presidente Josué Solana Salmora. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a cargo de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. Comisionado Presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. Gracias, secretario. A continuación proceda con el desahogo del 11º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederá a la lectura del número de recursos de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución mismos que fueron presentados por la ponencia a su cargo. Expediente RRA 513, diagonal 25, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 517, diagonal 25, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 541, diagonal 25, Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 561, diagonal 25, Secretaría de Movilidad. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto dando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 543, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz, Jocotlán. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto dando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 545, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 537, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Tuxtepec. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 9, diagonal 25, diagonal SI, Honorable Ayuntamiento de San Juan, Cacahuatepec. Se ordena proporcionar la información solicitada al sujeto obligado. Expediente RRA 565, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino. Se ordena al sujeto obligado a proporcionar la información solicitada. Expediente RRA 555, diagonal 25, Secretaría de Movilidad. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Asimismo, se da cuenta de 8 acuerdos de desechamiento recaídos en los siguientes expedientes para conocimiento del Consejo General. Expediente RRA 539, diagonal 25, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. Expediente RRA 549, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Todos los anteriores se desechan por no desahogar la prevención realizada. Asimismo, los expedientes RRA 11, diagonal 25, diagonal SI, Honorable Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz. RRA 593, diagonal 25, Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. RRA 595, diagonal 25, Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Estado de Oaxaca. RRA 597, diagonal 25, Gubernatura. RRA 599, diagonal 25, Administración del Patrimonio y de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca. Y RRA 601, diagonal 25, Caminos Bienestar. Todos los anteriores se desechan por extemporaneidad. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación de las resoluciones de los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Comisionado Presidente José Solana Salmora. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia Mécaro. Comisionado Presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión presentados por la ponencia a su cargo. Gracias, secretario. Comisionada, secretario general de acuerdos, continuando con el desahogo del 12º punto del orden del día, corresponde el trámite de los asuntos generales, razón por la que se concede el uso de la voz por si algún integrante del Consejo General desea hacer uso de ello. Comisionado Presidente, no hubo manifestación por parte de quienes integran el Consejo General de este órgano garante, por lo tanto, puede usted proceder. Para atender el 13º y último punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos acordados para esta sesión, siendo las 9:40 del 26 de septiembre de 2025, declaro clausurada la 18ª sesión ordinaria 2025 de este órgano garante y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión, agradeciendo su asistencia a la comisionada integrante del Consejo General, así como la atención de todas y todos los presentes. Que tengan una excelente tarde.